Buenas tardes. Feliz viernes, como siempre. Vamos a ir esperando a que se conecte alguien más, a que aparezca Charlie. Ahí estás, Charlie. Todavía no me apareció la solicitud, pero en cuanto me aparezca, a veces tarda unos segunditos. No se está prendiendo fuego nada, es el saumerio. Lo voy a correr un poquitito. Ahí está. Ahí me apareció. Buenas. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. No sé si se escucha bien. Esta vez estoy sin auriculares. Entonces no sé si se escucha tan bien como siempre. ¿Vos me escuchas Se escucha bien? perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos arrancando hoy un poquitito más tarde, pero está bueno también porque le damos más tiempo a las personas de volver del trabajo. Ujú. Así que bueno, para quienes no lo conocen, él es Carlos Charlie, alias Charlie Dávila. Es licenciado en psicología, diplomado en neurociencia aplicada y especialista en altas capacidades y superdotación. ¡Wow! Ese Sí. último no lo conozco. ¿Qué es? Profundízamelo. Me pasó hace un año más o menos. Me Sí, contactó una familia que hace muchos años no veía al sur. sí, Ellos tienen hijos superdotados y se habían encontrado con que los especialistas con los que habían trabajado no habían funcionado porque no eran especialistas en eso, así que sí. se acordaron de mí, nos comunicamos, empezamos a trabajar juntos y que me empecé a capacitar. Qué Porque era increíble. la primera vez que atendía gente con capacidades superiores. Así Sí, que la verdad que disfruto mucho el proceso. Hoy todavía los tengo como pacientes y sí. es muy interesante. Es un submundo al que la mayoría no Total. tiene acceso. Total, buenísimo. Mira, de hecho, por eso te digo, ni siquiera sabía de la existencia de esta especialización, así que fantástico, qué bueno, me encanta que se tenga en cuenta desde todos los lados, todo, Ujú. la amplitud. Bueno, bien, la charla de hoy es sobre la neurobiología. Y aparte me gusta porque aplicado a la ansiedad y al estrés que cada vez lo vemos estamos en un ámbito en el cual el estrés y la ansiedad desborda por todos lados. Como siempre Ujú. digo, en época de pandemia se vio un gran acrecentamiento en lo que es por ahí recaídas en pacientes que lo tenían bastante tratado. Eh, bueno, empeorar casos en pacientes que quizás que ya lo tenían y nuevos casos en personas que nunca lo habían tenido. Entonces, me parece que está buenísimo ver también, más allá desde lo clínico, lo neurobiológico de esto. Ujú. Así Sí, que, bueno, justamente una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que cuando hablamos de lo que pasa con nuestra psiquis o nuestra mente, sí. asumimos que todo se engloba ahí. O sea, todo es Ujú, emocional y pensamientos y demás. Y la realidad es que un componente muy grande de lo que nos pasa es ujú, neurobiológico. ujú, Hay mucho que el cuerpo hace y que el cerebro hace ujú, que en general no tenemos en cuenta. Asumimos que si estoy ansioso tiene que ver con mis pensamientos y mis sentimientos o los eventos que me pasan. ujú. Y la realidad es que hay todo un sistema, un mecanismo específico que funciona de forma tal que nos intenta proteger. Eh, como primer eh, información, digamos, es muy importante tener en cuenta que de todo lo que vamos a charlar hoy, vamos a hablar de neurobiología, entonces solo vamos a hablar de dos sexos. Esto no tiene nada que ver con la inclinación propia, la forma que uno se percibe ni nada, sino que biológicamente hombres y mujeres funcionamos distinto. De hecho, Ujú, nuestros cerebros procesan la información distinto. ujú, Eh, en cuanto a esto que mencionábamos al principio, en cuanto a la ansiedad
y cómo el cerebro tiene una participación muy grande, nosotros desde nuestros ancestros, los cazadores y la gente que vivía en la intemperie, desarrollamos en el cerebro una porción que es conocida como la amígdala cerebral. La función de la amígdala es preservarnos y advertirnos del peligro. La Pero claro, supervivencia. exactamente. La idea era que el cerebro se adaptó a que el ser humano pudiera prevenirse de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, se empezó a desarrollar una alta capacidad de detalle en la vista para detectar serpientes, víboras y otros reptiles que eran peligrosos y que se escondían en la naturaleza. Entonces, el ser humano desarrolló una capacidad visual específica para encontrar esos detalles, basado en el desarrollo de la amígdala. Lo interesante de esto es que la amígdala básicamente lo que hace es tomar el control de las funciones del cerebro cuando siente que está siendo amenazada por un peligro o cuando se enfrenta al cambio de cosas que nunca ha experimentado antes. En este proceso, normalmente, digamos, en nuestra situación de vida cotidiana, las decisiones y el procesamiento de la información lo hacemos con el lóbulo prefrontal, que es la parte de delante del cerebro, que es la que procesa la información y toma decisiones lógicas. Pero cuando nuestro cuerpo detecta, ya sea a través de la vista, el oído o aún los pensamientos, un posible peligro, esta amígdala se activa y toma control de las funciones del cerebro. La función de la amígdala básicamente, como es preservarnos, nos predispone a lo que se conoce como el sistema de lucha o huida. Son las dos alternativas que tiene. Entonces, redistribuye digamos, la energía en el cuerpo y los mecanismos que tenemos en uso cotidiano como para predisponernos a eso, a escapar del peligro o a pelearnos con el peligro. Sí. Cuando esto sucede, en nuestro cuerpo empieza a correr una hormona que se conoce como cortisol, que es la hormona del estrés. Porque justamente la respuesta biológica natural del cuerpo frente al peligro es que el cortisol nos predisponga a alterar nuestro cuerpo para poder pelear o escapar. ¿Cuál es el problema? La amígdala no diferencia entre peligros reales físicos y peligros imaginarios. Cualquier cosa que dispara el peligro, la amígdala toma control y pretende usar el cuerpo en ese modo. Lo que nos sucede es que en nuestra vida cotidiana, como vivimos constantemente frente a la emergencia y la urgencia, y todos son cambios a nuestro alrededor, si no logramos procesar saludablemente esos cambios, lo que nos sucede es nuestra amígdala constantemente está alerta, por ende el cortisol constantemente corre por el cuerpo, por ende estamos siempre estresados. Es Y un cuando estado estamos... de amenaza constante. Exactamente. O sea, vivimos en un mundo de amenaza constante. Todo es un potencial peligro. Nuestros ancestros, por ejemplo, cuando salían a cazar y se enfrentaban a la naturaleza, sabían que volvían y se metían en su cueva o en su choza y estaban protegidos de los posibles peligros. Sí. De lo que nada nos protege es de nuestra propia mente. Más en esta época que con la pandemia todos desarrollamos como esta noción de que solo en las paredes de nuestro hogar estamos protegidos Sí, sí, sí. por el tiempo de encierro y demás. Sí. Entonces, de alguna forma como que volvemos a recurrir mucho a esta herramienta. Y el asunto es que no la podemos, entre comillas, gobernar a voluntad. Cuando percibimos un peligro de cualquier clase o un cambio rotundo de cualquier clase en nuestra vida cotidiana, se activa sola. Lo interesante de esto es que hay mecanismos en el cuerpo para gobernarla de alguna manera. No podemos evitar que se encienda, pero sí podemos apagar la voluntad. En general, lo que nos sucede es que, trabajando un poco con lo que es ansiedad y estrés, cuando el cortisol corre en sangre y nos mantenemos en este estado de estrés y alerta, hay algunas consecuencias biológicas inmediatas que tiene en el cuerpo. Por ejemplo, como el cerebro se predispone a pelear o escapar, lo primero que desactiva es el sistema inmunológico. Porque claro, si yo tengo que pelear con un oso, no necesito protegerme de enfermedades. ¿Cuál es el gran problema con esto? Si yo vivo estresado y mi estrés es crónico,
mi sistema inmunológico está apagado la mayor cantidad de tiempo. Ujú. Entonces soy propenso a enfermarme mucho más constantemente que en una situación natural. Sí, El otro sistema que se ve muy afectado con el estrés es el sistema digestivo. Por eso cuando estamos estresados, o comemos de menos, o comemos de más, o nos cae mal la comida, o tenemos reacciones físicas inesperadas, sí, porque justamente el cerebro ¿qué hace? Dice, bueno, ¿qué sistema no se necesita para pelear o escapar? El total. digestivo. Me quedo con esto último que decís, que aumentaron muchísimo los temas, los casos de gastritis, en lo que es, bueno, particularmente en lo que es desde encierro, la gastritis a full, Ujú. Y desde hemorroides, ese lado, colon irritable, todo lo que es el sistema digestivo, como vos decís, se ve enormemente afectado. y el problema con esto es que encima, cuando tenemos afecciones del sistema digestivo, nos ponemos peor, nos preocupamos más, nos, digamos, reforzamos la ansiedad, por ende hay más cortisol en sangre, por ende se mantiene durante más tiempo el estrés, por ende el sistema digestivo nunca funciona como debe. Total. Entonces, por esto es que cuando se habla de estrés, el estrés tiene tan mala prensa. La realidad es que el estrés es una respuesta biológica natural del cuerpo para predisponernos a solucionar algo y volver al estado de homeostasis, Ujú. que es el equilibrio o el balance físico, pero que normalmente no tenemos la posibilidad de gobernar, porque en general es nuestra cabeza la que está produciendo la ansiedad. Ujú. Lo interesante de esto es que, digamos que la naturaleza sabiamente nos dejó un mecanismo de defensa contra nosotros mismos. De todo lo que sucede en nuestro cuerpo, es nuestra respiración y el bombeo de nuestro corazón los que regulan de alguna manera el sistema de alarma del cerebro. Entonces, más allá que yo pueda percibir o imaginar un peligro y enfrentarme a eso, el diafragma, que es el músculo que está debajo de los pulmones que regula la respiración, tiene, entre comillas, una especie de conexión neuronal directa con la amígdala. Entonces, si yo regulo mi respiración, regulo mi amígdala. Ujú. Y reduzco el sistema de alarma a través de la respiración costoabdominal, que se llama, o respirar con la panza en vez de con los hombros. ¿Por qué? Porque lo que hago es llenar todos los pulmones de aire y respirar pausadamente. Cuando yo respiro pausadamente, se desacelera el corazón y cuando se desacelera el corazón, el cerebro asume que ya no hay peligro. Entonces apaga el sistema de alarma y recuperamos el control con el lóbulo prefrontal y razonamos lógicamente otra vez. Me Lo... encanta que des la lógica. Yo vengo trabajando mucho con lo que es, bueno, meditación o mindfulness. Me encanta que le des como la parte científica del porqué, la explicación del por qué la Ujú. respiración consciente regula todo el resto del organismo y del sistema. De hecho, por eso es que son todas las escuelas o las tradiciones orientales las que más utilizan la respiración, que son los que mejor uso del cuerpo tienen. O sea, por ejemplo, los especialistas en artes marciales, los monjes, no sé, todos estos, lo primero que trabajan es la respiración para lograr gobernar su mente. Cuando gobiernan su mente pueden hacer uso de su cuerpo a voluntad. Sí, Y bueno, desde ahí vienen todas estas herramientas que utilizamos hoy en día como mindfulness y demás. sí. De hecho, en el proceso de enfrentarnos a estos peligros, ya sean reales o imaginarios, si aprendemos a gobernar a través de la respiración nuestro propio cerebro, inmediatamente vamos a lograr un control mucho más alto de cómo funciona nuestra vida. Porque así como si yo permito que mis propios pensamientos produzcan ansiedad, mi ansiedad produzca cortisol, el cortisol produzca estrés, y eso me dificulte la vida cotidiana, si yo empiezo a gobernar esa porción, si de alguna manera logro tranquilizarme a través de los ejercicios de respiración, de tener pensamientos más positivos y trabajar conmigo mismo, esto me permite llevar una vida más tranquila. Entonces el Ujú. estrés deja de ser crónico, entonces mis funciones inmunes y mi sistema digestivo funcionan mejor. Por ende, toda mi vida se ve afectada inmediatamente por un pequeño cambio que es respirar mejor. Ujú. Bien, yo voy anotando preguntas. Igualmente, decime si querés que te las vaya haciendo Charlie o preferís responderlas al final. Voy comentando un par de cosas más y me vas diciendo a ver si, Dale, si las preguntas se acercan a eso. dale, dale. Un detalle interesante, por ejemplo, en el cuerpo de la mujer, Sí.
que no sucede en el cuerpo del hombre, es que cuando la mujer está estresada, el cortisol en sangre lo que hace es bloquear. A ver, voy a ir un poquito para atrás. La Sí, mujer por naturaleza biológica tiene un 25% más de células grasas que el hombre, bien. en general. Y este 25% extra de células grasas no es que la naturaleza las odia, sino que por cómo funciona el cerebro de la mujer de forma mucho más holística, donde todo es procesado en todo el cerebro a la vez, necesita más energía que la que usa el hombre, que nosotros somos un poco más, eh, digamos, trabajamos con diferentes secciones del cerebro, no siempre en simultáneo. La Ujú, mujer procesa todo en simultáneo. ujú, Por eso también es que tienen mejor memoria, que pueden procesar las emociones junto con los pensamientos lógicos en simultáneo y demás. ujú, Como la mujer necesita este extra energía para su cerebro, el cuerpo de la mujer viene de fábrica con un 25% de células grasas extra. ujú, Entonces, esas células grasas se van procesando y produciendo energía para abastecer a ese extra energía que el cerebro necesita. ujú. El gran problema con el estrés es que cuando el cortisol corre en sangre, una de las funciones que el cuerpo de la mujer bloquea es la quema de grasas. ¿Por qué? Porque si el cerebro asume que se va a enfrentar a un peligro que tiene que solucionar, guarda todo lo que puede en energía para el cerebro en estas zonas adiposas. Por Ujú, eso, por ejemplo, que no sé, la cadera de la mujer es más redondeada, las piernas de la mujer son distintas a las del hombre, están las células adiposas en el busto. Hay un montón de zonas en el cuerpo de la mujer que son totalmente distintas a las del hombre. ujú, Y una de las razones es esta, es almacenar tejido adiposo para poder quemarlo y procesarlo y convertirlo en energía para el cerebro. ujú, Cuando estamos expuestos a un estrés constante, ese sistema bloquea la quema de grasas. Entonces la mujer, sin importar cuánta dieta haga, cuánto ejercicio haga, si vive estresada, no puede quemar esa grasa. ujú. Y lo otro interesante que sucede en este proceso es que si la mujer logra de alguna manera reducir su estrés, inmediatamente este sistema se reactiva y la mujer puede quemar grasas aún sin hacer grandes esfuerzos, Ujú, porque es su cerebro el que requiere la energía extra, entonces se procesa igual, aunque esté ujú, quieta. ujú. Por esto también es que muchas veces las mujeres cuando salen de vacaciones y realmente se desconectan, vuelven físicamente mejor, se sienten Ujú, mejor, respiran mejor y hasta a veces pierden peso. ujú. Todo esto tiene que ver con que no están estresadas como de forma cotidiana. Total. Junto con todo este procesamiento, digamos, del estrés y de la ansiedad, hay una relación muy estrecha entre estos dos, porque el estrés es una respuesta biológica natural, pero la ansiedad no. La ansiedad es algo que nosotros fomentamos y generamos. Entonces, como es un proceso que solo ocurre en nuestra mente y que nosotros desarrollamos en base a lo que percibimos del mundo, Ujú, es mucho más difícil de controlar, ujú, porque es muy difícil controlar mi mente desde mi mente. Una vez que empezaron los pensamientos negativos y me empiezo a sentir incómodo conmigo mismo, hago escenarios catastróficos y demás, es muy difícil volver eso para atrás y frenarlo. Entonces, para esto justamente existen las herramientas físicas. Una de las cosas que trabajo mucho con mis pacientes es, si estás sintiendo ansiedad o estás estresada, no te mates por gobernar tu mente y sacar esos pensamientos porque son pensamientos intrusivos, van a seguir apareciendo. En cambio, enfócate en hacer ejercicio de respiración, ujú, porque esos ejercicios de respiración lo que van a hacer es apagar la amígdala, entonces se reduce todo el estrés y recuperas el control. El gran problema de esto es que, además de tener estas herramientas, de hecho, voy a compartir con ustedes en un rato algunos ejercicios que he desarrollado muy fáciles y muy rápidos para justamente controlar la amígdala, Venga. necesitamos cambiar de alguna manera o ajustar las cosas que normalmente nos producen esta ansiedad. Si yo Ujú, sé que en mi relación, no sé, con mi pareja, cada vez que tocamos cierto tópico, siento ansiedad, bueno, empezar a trabajar para o no tocar ese tópico o abordarlo de otro lado para que eso no me produzca el mismo nivel de ansiedad.
Ujú. Sé, por ejemplo, que cuidar a mis hijos en mi casa, todos encerrados en un lugar chiquito, me produce un montón de ansiedad. Bueno, quizá alterar la forma en que nos relacionamos, buscar espacios donde podamos separarnos un rato para no estar pegados todo el día, Ujú. buscar otras actividades para hacer. No, no hay magia, digamos, en esto. Hay que hacer esfuerzos y hay que hacer ajustes si uno quiere cambiar su vida y vivir mejor. Ujú. El ejercicio que les decía de respiración, quizá el más sencillo de hacer, lo denominé el 3x3x3. Nuestro cuerpo tiene como proceso de respiración natural la respiración por la nariz. Cuando nosotros respiramos por la boca, nuestro cerebro automáticamente asume que hay un peligro porque estamos usando más inhalación de aire que la de costumbre. Sí. Entonces empieza a agitarse la respiración, se agita el corazón y con esto se prende la amígdala. Entonces el ejercicio lo único que necesitan es estar con la espalda recta, idealmente sentados, pero si es parados igual, inhalar por nariz, llenar la panza de aire, mantener el aire en la panza y exhalar por nariz. Es súper importante que sea todo por nariz para que justamente el sistema de alarma no detecte un posible peligro por la respiración Bien, agitada. bien, Y lo llamé 3x3x3 porque lo único que necesitas es 3 segundos de cada cosa. bien, 3 segundos de inhalar por nariz, 3 segundos de mantener el aire en la panza, 3 segundos de exhalar por nariz. bien. Y Qué se importante repite lo que 3 decís, veces. Charlie, también porque hay como, hay, bueno, muchísimas maneras de meditar, pero una por ahí muchas veces es el exhalar por la boca fuerte. Y creo que esto es peor porque estimula también justamente esto que decís a ver, si exhalo fuerte por la boca, intuitivamente lo único que me dan ganas es de volver a respirar fuerte por la boca. Ujú, Entonces es alterar el mismo sistema. Está buenísima la explicación y saberlo de manera, a ver, el porqué físico y orgánico de las cosas, el porqué, el justificativo. O sea, todo tiene un por qué y un para qué en realidad. ujú, A veces hecho desde la ignorancia, en realidad por ahí estamos como alimentando en realidad el empeorar. ujú. De hecho, desde la respiración no solo se puede tranquilizar la mente, sino que también se puede incrementar la atención. Cuando uno, eh, digamos, inhala durante más tiempo y exhala durante menos tiempo, o sea, inhalaciones más pausadas y exhalaciones más rápidas, lo que inmediatamente pasa es que nuestro cerebro, entre comillas, agita un poco el cuerpo e incrementa la tensión. Es un Sí. ejercicio muy útil si, por ejemplo, no sé, tengo que estudiar y estoy medio con sueño o cansado o no tengo mucho ánimo. Hacer algunas respiraciones de este tipo, donde inspiro durante más tiempo, más segundos, y exhalo más rápido, siempre por nariz, inmediatamente lo que hace es activar el sistema de atención del cerebro. Excelente. Y al revés, si inspiro rápido y exhalo más lento, lo que Sí. hago es desactivar la amígdala y procesar, digamos, que no hay peligro, entonces inmediatamente el cerebro se tranquiliza. Perfecto. Por ahí eso estaría bueno por ahí para el que le cuesta más dormir. Por ejemplo, Hacer ese tipo de respiraciones antes de acostarnos. tal cual. Bien. Junto con esto, y como mencionábamos al principio, el otro gran rubro en el que trabajo es el de las relaciones entre personas, especialmente las de pareja, pero en general las relaciones. Y algunas particularidades que a veces no tenemos en cuenta de cómo procesamos hombres y mujeres biológicamente el estrés de forma distinta. Ujú. En el caso del cuerpo del hombre, el hombre, digamos, produce cortisol que corre por sangre igual que el de la mujer, pero la forma de reducir el cortisol biológicamente es distinta. La Ujú. hormona en el cuerpo del hombre que reduce el cortisol es la testosterona. Ujú. Y la testosterona en el caso del hombre se produce con diferentes clases de actividades que en general no son las mismas o no sirven igual para la mujer. Ujú. Nosotros, por ejemplo, a través de la competencia, la urgencia, la emergencia, los logros, los objetivos, el ganar a algo, razón, por ejemplo, por la cual en general los hombres son más inclinados al deporte y a los videojuegos, Ujú. porque ambos dan recompensa rápida por los logros. Y un poquito competitivos también. Sí, sí, por supuesto, pero digo, esa es nuestra naturaleza, digamos, cerebral. Sí. Y la razón es justamente esta, es si yo estoy jugando a la pelota con amigos
y en media hora, como equipo, metimos un par de goles y jugamos bien, hicimos lindos pases, cada una de esas cosas nosotros las tomamos como éxito e incrementan la testosterona. Ujú, En el caso de la mujer sucede lo mismo, se incrementa la testosterona, pero para la mujer altos niveles de testosterona son negativos, en el ujú, hombre son positivos. ujú, Entonces, mientras el hombre haga un montón de cosas que le permitan incrementar testosterona, mantiene regulado el cortisol en sangre y reduce su estrés natural. bien. La otra cosa que a nosotros nos sirve muchísimo es el estar quietos haciendo, entre comillas, nada. Ujú, Que esto a la mujer le produce el efecto totalmente opuesto, pero nosotros, si nos quedamos quietos y no pensamos en nada complejo, recomponemos nuestros niveles de testosterona. ujú, Por eso es que el hombre, por ejemplo, no sé, llega de trabajar y en general es de quedarse quieto. ujú, Se sienta en un sillón, se pone a ver la tele, juega un videojuego, hace algo que lo mantenga quieto y que no le obligue a pensar en su vida cotidiana. Enfoca su atención en otra cosa. ujú, Cuando hacemos esto, inmediatamente se recomponen los niveles de testosterona. ujú, Para la mujer es totalmente al revés. ujú. Por En el eso le caso da de la tanta mujer, cosa por ahí a la mujer ver al marido sentado en el sillón haciendo nada. ujú, es uno de los grandes problemas que tenemos, porque aparte para la mujer quedarse haciendo nada es una pérdida de tiempo. Y la pérdida de tiempo produce más estrés. Sí. Entonces, desde el lado de la mujer, haciendo estas mismas actividades, el éxito en el trabajo, el éxito en los estudios, el éxito con los hijos, el éxito en la pareja, el lograr objetivos, también le producen testosterona. El problema es que en el cuerpo de la mujer, cuando se incrementan los niveles de testosterona, se reducen los niveles de las hormonas femeninas naturales, los estrógenos y la progesterona. Ujú, Y son estos y la oxitocina las hormonas que le permiten a la mujer reducir el cortisol. ujú, Entonces, para la mujer poder desestresarse, necesita hacer cosas totalmente distintas a las del hombre. ujú, En el caso de la mujer, por ejemplo, el mayor productor de oxitocina, más allá de los comunes como el contacto físico, el abrazo, el orgasmo, todas estas cosas físicas producen inmediatamente una liberación de oxitocina en el cuerpo. ujú, En el caso de la mujer, la oxitocina es la hormona que más efecto produce en contra del estrés. Entonces, mientras más estresadas están, más necesitan producir oxitocina para reducir ese estrés. ujú. ¿Cuáles son los mejores métodos o los más sencillos para producir oxitocina en la mujer? Eliminar la urgencia y la emergencia, que en la vida cotidiana entiendo que es algo difícil de hacer. Pero si la mujer tiene el tiempo que ella considera necesario para desarrollar sus actividades, hacer las cosas que le tocan, cumplir con sus responsabilidades, en general la mujer no se estresa tanto. Ujú, Y lo otro es conectar emocionalmente con otras personas, ujú. porque la oxitocina solo se produce en el contacto con el otro. Sí, que Y acá es también donde hemos viene notado en este último tiempo de pandemia otro en contra, digamos. otro en contra. Por esto es que para hombres y mujeres es tan difícil entender lo que el otro necesita. Porque yo, hombre, con quedarme quieto, produzco testosterona y reduzco el estrés. La mujer necesita conectar emocionalmente para producir oxitocina para reducir el estrés. Ujú, El beneficio es que el contacto no necesita ser físico, sino emocional. Y la forma más sencilla en que la mujer puede producir mucha oxitocina y reducir el estrés está relacionada directamente con poder expresar lo que piensa y lo que siente en un ámbito donde no sea juzgada, donde no se le hagan reclamos y donde no se le ofrezcan soluciones, que es el gran problema que tenemos cuando hombres y mujeres compartimos cosas. ¿Por qué? Porque nosotros solamente compartimos información emocional personal en pos de que el otro nos ayude a encontrar una solución. Por eso es que los hombres en general no hablamos de lo que sentimos. ujú, Nuestra naturaleza neurobiológica hace que si nosotros nos exponemos emocionalmente mucho, se reduce nuestra testosterona, se incrementan nuestras hormonas femeninas, se incrementa la oxitocina y eso hace que la testosterona no pueda crecer. Y ujú, sin testosterona, el hombre no funciona bien. ujú, Del lado opuesto, tenemos que cuando la mujer produce oxitocina en altas cantidades, algo que le sucede solo a ella y no al hombre,
es que la mujer a través de la oxitocina recibe un incremento de energía. Por ejemplo, en tu caso tenés tu nena y los días que, por ejemplo, tenés consultorio y trabajás en otro lado, no la ves en todo el día, vos llegás a tu casa y estás esperando para verla. Si vos y tu marido trabajan la misma cantidad de horas, lejos igual de la nena y en las mismas condiciones, y los dos llegan a la casa, él quiere el sillón y vos querés la nena. ¿Por qué? Porque él necesita recomponer testosterona para bajar el estrés y vos necesitas conectarte para bajar el estrés. Y cuando te conectás con la nena, de golpe tenés energía para hacer cosas con la nena. Que uno diría, después de trabajar, no sé, 10 horas por día, tendrías que estar muerta, tirada en un sillón, sin poder respirar, que es lo que nos pasa a nosotros. Pero la mujer, cuando produce oxitocina al conectarse, incrementa energía. Esto también tiene un componente interesante en lo sexual, porque cuando tenemos relaciones sexuales, producimos los dos oxitocina. Pero la oxitocina en el cuerpo de la mujer le incrementa energía y en el cuerpo del hombre se la reduce. ¿Por qué? Porque reduce la testosterona. Por eso es que el hombre en general cuando tiene un orgasmo termina agotado, listo para irse a dormir, y la mujer cuando tiene un orgasmo está lista para empezar. Porque tiene este incremento de energía que le permite ahora sí estar lista para disfrutar de todo el proceso de contacto físico. Charlie, ¿haces terapia de pareja? Hago terapia de pareja. Muy bien, vamos todos con En todo este proceso, el hecho de entender qué es lo que le pasa al otro también ayuda a que podamos ajustarnos. Si yo, por ejemplo, sé que llegamos los dos de trabajar y vos necesitas conectar para reducir tu estrés, armar un sistema mediante el cual podamos conectarnos, aunque sea un rato, para que vos puedas reducir tu estrés y yo después pueda liberarme y descansar. Un ejercicio que uso mucho con las parejas con las que trabajo es enmarcar el sistema de comunicación cuando alguno de los dos llega de trabajar. La mujer en general lo que necesita, como te decía, es expresarse libremente. Si se puede expresar libremente y conectar emocionalmente, produce oxitocina, baja el estrés y está tranquila, funciona bien. Del lado del hombre, cuando se conecta emocionalmente y produce oxitocina, se cansa. Y además de eso, la atención en lo emocional del hombre no suele sostenerse durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene desarrollado mucho más la zona límbica del cerebro, que es la que procesa las emociones. Entonces ustedes se sienten mucho más cómodas con el procesamiento de la emoción que nosotros. La otra gran diferencia en el cerebro entre hombres y mujeres es que la mujer tiene desarrollado el hipocampo mucho más que el hombre. Por ende produce el doble, por naturaleza, de neuronas espejo. Y las neuronas espejo son las que nos permiten hacer dos cosas, fundamentalmente. Aprender, mediante ver lo que el otro hace y copiar, y procesar las emociones que el otro experimenta, traerlas a mi cuerpo como si yo las estuviera sintiendo y entender de esa manera qué le pasa al otro. Entonces, ya de movida de fábrica, un nene y una nena nacen y la nena tiene el doble de producción de neuronas espejo que el hombre. Entonces, siempre van a poder percibir cosas que nosotros no percibimos. Y en este proceso, la mujer hace un montón de lecturas emocionales que nosotros no hacemos. Total. Entonces esto es un superpoder por un lado y un problema por el otro. Total. Ahí aparece el famoso, pero ¿cómo no se dio cuenta? Si yo lo veo, lo puede ver él. Uh-huh. Y la verdad es que si vos lo ves, probablemente él no lo pueda ver. Y junto con esto también hay un montón de estas nociones en las relaciones de pareja o aún en las relaciones entre hombres y mujeres en otros ámbitos, donde por esto es que la mujer espera que el hombre haga cosas por su cuenta. Porque entre mujeres se leen y saben más o menos lo que la otra necesita, entonces hacen acorde. Pero entre nosotros nos leemos y si verbalmente no nos decimos lo que necesitamos, el otro no se da cuenta. De hecho, solo en amistades de mucho tiempo, donde se conocen mucho, entre hombres, uno reconoce cuando el otro no está tan bien. Porque encima somos de cara de piedra cuando estamos preocupados o estresados o lo que sea. Entonces entre nosotros no nos leemos bien. Y desde ese lado, claro, para la mujer es obvio. Entonces, el hombre llega estresado de trabajar porque tuvo un problema en el trabajo. Llega cara de perro.
Y la mujer lo ve entrar, inmediatamente reconoce que le están pasando cosas y le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Tuviste un problema de trabajo? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sentís? Y para nosotros, ¿cómo te sentís? Es la peor pregunta de la Tierra. Porque no somos buenos procesando la emoción y el hablar de lo que nos pasa, que no podemos solucionar, nos produce más estrés. Ujú. Entonces, si yo te tengo que contar que estoy triste porque un amigo en el trabajo se fue y nos llevábamos re bien y no es algo malo, pero me produjo tristeza. Ahora, como yo no quiero enfrentar esa tristeza porque no soy bueno manejando emociones, trato de taparla con otra cosa. Entonces, por ejemplo, me siento a ver un partido. Entonces mi cabeza se despeja, incremento testosterona, se reduce el cortisol, me desestreso y ya no me pesa tanto el problema. Ahora, si vos me preguntas qué me pasa y yo te tengo que explicar qué me pasa, yo estoy reviviendo emocionalmente la situación. Y cuando hago eso, se incrementa mucho más mi nivel de estrés porque se incrementa mi oxitocina y se reduce mi testosterona. Ujú. Entonces no tengo con qué pelear contra lo que siento. Por eso es que en general cuando un hombre tiene un problema y la mujer es insistente en preguntarle qué le pasa, termina en una discusión. Porque el hombre no puede procesar cómodamente y si tiene que explicar y revivir la emoción negativa que está sintiendo, le pesa, se enoja, se altera y se cierra. Ujú. Y para la mujer es al revés. Las mujeres Total. desearían que todos los hombres de la Tierra les preguntáramos cómo se sienten. Por una cuestión de descarga, por ahí si siento que lo cuento, en realidad me estoy aliviando. Es exactamente así. Entonces, este ejercicio del que te hablaba tiene que ver con esto. La atención emocional del hombre, a grandes rasgos, de forma global, más o menos se sostiene durante 15 minutos seguidos sin cortar la atención. Después necesitamos hacer algunas pausas para poder seguir. Entonces, lo que yo les sugiero a las parejas es, hagan el ejercicio de que cuando se encuentran al final del día, que ella le proponga, dame 15 minutos de tu atención, no me des soluciones, no me expliques qué habrías hecho vos, solamente escúchame. Parece algo muy sencillo y en la mente de la mujer diría, mirá, se le voy a tener que explicar eso y no se va a dar cuenta. Bueno, no se da cuenta. Y cuando la mujer le habla, el hombre está listo para dar soluciones. ¿Por qué? Porque aparte es nuestra forma de amar. Nuestra forma de amar es ofrecer soluciones. Y ninguna mujer necesita de alguien que le solucione las cosas. Lo que necesita es la descarga. Entonces, bajo este marco, ese hombre sabe qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cuánto va a durar la actividad y qué es lo que se espera de él. Entonces la mujer se descarga, incrementa oxitocina y se siente mejor porque su estrés bajó, y ese hombre siente que fue exitoso en una tarea que se le asignó porque la pudo cumplir sin problema, incrementa testosterona, reduce su estrés. Bien. Bien, Y es una actividad que... acá dicen que los hombres se ahorran en psicólogo. En psicólogo. Bueno, no sé tanto si el ahorro, pero por ejemplo en terapia, cuando yo atiendo hombres y mujeres, la forma de terapia es totalmente distinta. Porque el hombre que viene a terapia viene a buscar ayuda para encontrar soluciones prácticas. Más allá de que vamos a hablar de su vida, de su familia, de cómo se siente y demás, el hombre sale a buscar eso. Y tengo pacientes mujeres que les alcanza solamente con tener su hora de expresarse libremente con alguien que escucha sin juzgar. Entonces, desde ese lado, también hay un componente, aún en la terapia, Ujú. donde mientras uno sepa cómo funcionamos biológicamente, se puede ajustar. Y por eso también la forma de conectar es distinta. Yo me doy cuenta que con los pacientes hombres que tengo, con la mayoría de ellos, charlamos como si fuéramos amigos en un, no sé, en un cambiador de gym. Y con las mujeres es otra clase de charla totalmente distinta. De hecho, con hombres en general hablamos, entre comillas, de igual a igual. Con las mujeres yo hablo muy poco, porque la mujer es la que necesita expresar. Ujú. Entonces, parecen cosas muy sencillas, obvias, una vez que uno las escucha, pero si uno no es consciente de esto, cuesta mucho conectarse con el otro. Y lo ideal es, una vez que se hizo esta actividad de estos 15 a 20 minutos, que la mujer le diga a ese hombre que puede hacer lo que quiera durante un rato para que ese hombre vaya, recupere testosterona, haciendo lo que sea que le plazca, aunque sea quedarse quieto como un zombie, y después se puede volver a conectar.
Que no se enoje si se queda mirando con el celular en el sillón, señora. Exactamente. Señora. No se enoje, señora. Pero es esto, son por ahí pequeñas cosas de las que no somos conscientes, especialmente en una época donde estamos luchando tanto con las diferencias entre lo biológicamente diferente en los sexos y la noción de la identidad sexual, que no tiene nada que ver con lo otro. O sea, yo puedo ser hombre y sentirme cualquier cosa y sentirme atraído por cualquier cosa, pero mi cuerpo sigue funcionando como el de un hombre. Ujú, Entonces yo sigo necesitando, por ejemplo, descansar después de un día estresado para recuperar testosterona. ujú, O si tengo éxitos laborales, sigo incrementando testosterona y sintiéndome bien conmigo mismo. ujú, Y del lado de la mujer pasa lo mismo. O ujú. sea, no importa cómo me sienta, tengo que ser consciente de que el cuerpo que me tocó es este. Y por ende, si lo uso acorde, mi vida va a ser mucho mejor porque me estoy ajustando a lo que mi cuerpo puede hacer. Bien. Bueno, Charlie, voy haciendo un par de preguntas. Ahí va, no sé si muchísimas, pero hay muchos comentarios. Acá tenés todo tu séquito de fans alabándote. Ahora vamos más arriba, más arriba. Bien, acá dicen, ¿esto puede ser intermitente, pasar de la calma a estar otra vez en alerta? Sí, especialmente cuando tenemos condiciones a nuestro alrededor que constantemente nos recuerdan aquello que nos produce la alerta. Por Bien. ejemplo, si tengo un trabajo donde constantemente hay situaciones de emergencia y soy mujer, la emergencia constante, cada vez que aparezca la emergencia, me va a empujar a activar el sistema de alarma. En el caso del hombre no, porque justamente el ámbito laboral en el que nos enfrentamos en general hoy en día fue creado por hombres para hombres. Entonces Ujú. nosotros frente a la emergencia producimos testosterona. La mujer frente a la emergencia incrementa el cortisol. Entonces, de ese lado, por ahí es empezar a tener cierto cuidado con ser consciente de qué es lo que me dispara la ansiedad. Y una vez que sea consciente de eso, bueno, tratar o de esquivar esas situaciones o abordarlas desde otro lugar para que esta intermitencia se reduzca y tenga más calma prolongada, digamos. Bien, bien. Bueno, a ver, acá dicen, personalmente me pasa que a la madrugada me despierto con taquicardia, el corazón latiendo a full en el pecho, me asusto muchísimo. Las respiraciones me ayudan mucho a calmarme. Bueno, en estos casos sugiero mucho usar la respiración que les expliqué recién, la del 3x3x3. Hacer ese ejercicio 3 veces consecutivas como mínimo inmediatamente va a reducir las pulsaciones. O sea, la taquicardia debería reducirse. Las razones de por qué, bueno, habría que verlas en terapia, cada uno tiene razones distintas, pero físicamente uno puede regular eso para al menos no correr el riesgo o no asustarse de estar teniendo palpitaciones y demás, que Bien, probablemente sean producto de un sueño o algo por el estilo. ok, bien. Bien, acá dicen, yo logro controlar mis ataques de pánico gracias a las respiraciones que comentás. Bueno, acá dicen que es un placer escucharnos. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. A ver, qué interesante. Dicen, bueno, acá Charlie para vos, toda esta información me ayuda a trabajar con mi paciente, ahora me cierran muchas cosas. Bueno, todo el mundo dice que hay que guardar el vivo este, sí, quédense tranquilos que yo todos los vivos los guardo y si Charlie no tiene problema, también lo descargo y lo subo Sí, ningún problema. en Información libre. Bien, a ver, nos mandan saludos, ahí Guade haciendo aguante, así que saludos a todos nuestros compañeros. A ver, bueno, acá hay un señor que dice, tengo el argumento perfecto para mis ratos de ocio. Es lo más este hombre, me encanta la claridad que tiene para explicar. Bien, acá dicen que están haciendo mindfulness, pero a veces no logra controlarlo y que con la pandemia lo empeoró. Ujú. El tema con mindfulness es que es una práctica progresiva. Si uno trata de utilizarlo como herramienta en situaciones de máxima ansiedad, y va a ser difícil, porque el proceso de ser consciente de la respiración, de dónde pasa cada momento y demás, yo sugiero por ahí controlarlo con un ejercicio corto y rápido, y una vez que esté un poco más bajo control del cuerpo, sí en ese momento quizá utilizar las herramientas de mindfulness. Porque Bien. es cierto que la ansiedad en ciertos límites uno no puede poner la cabeza en blanco y enfocarse en lo que siente y demás. Es difícil a veces,
pero es una herramienta muy útil una vez que logré un poquito de control. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, a ver si alguien tiene alguna consulta más, es el momento. Y vos, Charlie, si querés agregar lo que tengas ganas, contá. Bueno, igualmente yo te etiqueto a vos, ahora cuando subo el video te etiqueto a vos y dejo tu contacto para que todos los que gusten te consulten. Así que bueno, atendés de manera virtual, atendés de manera presencial. Atiendo virtual y presencial. Presencial Bien, actualmente tengo un solo paciente, todos los demás son virtuales. sí. Y lo otro que hago, que por ahí a mucha gente le puede servir, es todos los meses doy seminarios y talleres de distintas tópicas. Yo te iba a decir, para Eh, profesionales, como modos de intervención, diferencias entre mujeres y hombres, me encantó, ¿eh? Empecé a organizarte uno de esos porque quiero, compro. bueno, armo. El próximo que tengo más cercano es el 10 de julio. Sábado 10 de julio a la tarde voy a dar uno sobre relaciones y ansiedad, justamente. Bien, genial. Acá dicen, a ver, ¿qué porcentaje de mortalidad influye el estrés en una persona? ¿Tenés idea? A ver, el porcentaje de estrés en la mortalidad humana se está incrementando a pasos agigantados. Sí, acá No tengo un justamente número por exacto, pero ahora hay muchas muertes por infartos de gente joven a causa del estrés. sí, hay también una inclinación por vivir muy estresado a tener mucho tiempo inactivo el sistema inmunológico y problemas digestivos. Ujú, Cuando el cuerpo durante mucho tiempo tiene esta clase de problemas por el estrés, empiezan a fallar otras cosas. sí, Entonces, el infarto no es producido exclusivamente por el estrés, pero el estrés fue el que desencadenó todo lo otro que empujó al posible infarto. Y lo cierto es que la juventud hoy en día tiene más dificultades para conectar. Entonces, por ejemplo, la tasa de mortandad por problemas cardíacos en la mujer se duplicó en los últimos 10 años. sí. Antes la tasa era más o menos 70-30 entre hombres y mujeres por problemas cardíacos, hoy estamos en 50-50. Ujú. Porque justamente los problemas de arritmias y enfermedades particulares del corazón están muy asociados a vivir estresado constantemente. Entonces el estrés crónico produce un montón de deficiencias respiratorias y cardíacas. Totalmente, teniendo en cuenta también esto que decís, y bueno, teniendo en cuenta lo que es lo digestivo y teniendo en cuenta lo del sistema inmune también que se debilita con el estrés, hay muchos casos cada vez de gente más joven con cáncer en el sistema digestivo. Por ejemplo. Cada vez De más hecho, joven. El promedio es, por ahí, a ver, los estudios de chequeos de rutina en lo que es lo digestivo son de los 50 para arriba y cada vez se va ujú. acercando más a la joven 30, ya estaría el promedio de los 30, habría que arrancar. De hecho, esto que mencionabas de algo tan grave físicamente como el cáncer, todos tenemos células cancerígenas. Total. La diferencia es que las activa. Y en estos últimos 2 décadas se ha descubierto que el mayor activador de cáncer en el cuerpo humano es el estrés. Ujú. El estrés crónico produce que las células cancerígenas se activen y después se empieza a ramificar. Total. Entonces, es una, entre comillas, casi una enfermedad de nuestra época. Hay Total. personas que padecen cáncer que no tienen condiciones o características biológicas físicas para padecerlo y lo padecen Total. igual. Total, aparte también entra en juego que, como vos decís, que todos tenemos las células cancerígenas, también tenemos supuestamente un sistema inmune que se encarga de atacarlas también. Entonces, si ese Claramente. sistema inmune también está fallando, arranca un ciclo sin fin que, bueno, Ujú. empieza, un sistema afecta al otro y, bueno, está bueno, a ver, como vos decís, tener en cuenta lo más holístico posible para entender que un todo se afecta por varias cosas, desde Tal varios cual. lugares y varios factores. Y como te decía, tenemos esta noción de que el estrés está asociado a las emociones y los pensamientos, entonces no le damos bola a la parte física. Ujú. Y la relación es que tanto cuerpo como mente tienen que trabajar juntos, de lo contrario no se puede evitar. O sea, o Total, falla el cuerpo, o falla la mente, o fallan los dos. total, Entonces por ahí empezar a pensar en que lo que hacemos con nuestro cuerpo impacta la mente y lo que hacemos con la mente impacta el cuerpo. total. Acá hay una pregunta, a ver, eh, hay dos, me saltaron dos. Hay una que dice, hola, soy Pilar, hola Pilar, hoy di positivo y me esperan bastantes días solas, miedos, cuidados, etcétera. ¿Hay algún ejercicio que pueda hacer?
Eh, yo recomiendo, además del ejercicio de respiración que les comentaba recién, Sí. hacer algunos ajustes en la rutina cotidiana. Por ejemplo, en la época del celular estamos mal acostumbrados a que lo primero que miramos en la mañana es el celular, lo último que miramos en la noche es el celular. Nuestro cerebro tiene lo que se conocen como la administración de los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son todos aquellos sistemas que tienen que iniciarse en el cuerpo en la mañana para que tengamos la energía suficiente para funcionar y demás. Cuando la primera luz del día que vemos es la artificial del teléfono, lo que hacemos es activamos el sistema de alarma, porque estamos atentos a la información, incrementa la atención enfocada, pero no activa los ritmos circadianos. Entonces al cuerpo le lleva mucho más despertarse para poder funcionar. Uno de los ejercicios que les sugiero a mis pacientes, que funcionan mejor que cualquier otro, es que en la mañana cuando se levanten, antes de tocar el teléfono, exponerse a 5 minutos de luz solar, aún a través de la ventana. La luz solar lo que hace es justamente activar en el cerebro todos estos ritmos circadianos, entonces todo el cuerpo se predispone a empezar el día. Ujú. El Y mirar esto para hace que arriba también. Quizás el abrir mirar una para arriba ventana y también, mirar para arriba a buscar el sol también activa el cerebro. también produce lo mismo. Exactamente. Eh, pero bueno, hay que recordar que todas las pantallas que emiten luz obligan al cerebro a incrementar la atención a esa cosa que sale de la pantalla. Ujú. Por eso es que los celulares y las redes sociales captan tantas horas de nuestro día, porque obligan al cerebro a estar atento. Ahora, si Ujú. yo puedo empezar a regular cantidad de tiempo de uso del celular, que por ahí lo puedo intercambiar por ver una serie, ver una película, hacer un deporte, no sé, leer. Ojalá leyéramos mucho más. En la noche lo que nos pasa es similar. Mucha gente está sufriendo insomnio porque se va a la cama con el teléfono. Y el teléfono mantiene la atención y una vez que dejamos el teléfono, tardamos 20-30 minutos en apagar ese sistema de atención inmediato. Entonces mi sugerencia es empezar el día con 5 minutos de luz solar. Ordenar un poco los tiempos de ingesta de comidas, o sea, asegurarme que tengo 4 comidas por lo menos al día separadas por 3-4 horas cada una. No importa qué coma, o sea, eso lo verán con un nutricionista, pero es importante. En la mañana comer algo, al mediodía comer algo, en la tarde comer algo y en la noche comer algo. Y en la noche, que la última media hora antes de dormir, o sea, antes de la hora en la que ustedes quieren estar acostados durmiendo, esos últimos 30 minutos no usen ninguna pantalla que emita luz. Ni televisión, ni Higiene del celular, sueño. tal cual. Y lo otro que sirve mucho para alterar este sistema al que estamos acostumbrados, porque encima el celular, digamos, las redes sociales producen un alto nivel de ansiedad. ¿Por Bien, qué? ahí Porque responde una producen... pregunta que hicieron. Justo preguntaron, ¿puede generar ansiedad la tecnología? Total. Sí, de hecho, si usamos la tecnología para tener una mejor vida, por ejemplo, me quiero relajar después de un día de trabajo y pongo música, me hace bien. Ahora, si yo me autoexpongo a el bombardeo de las redes sociales en cuanto a que mi vida no es tan fantástica como la de las fotos y que no me siento así, no me veo así, no tengo esto, no tengo aquello, no logré esto, inmediatamente estoy forzando en mí un montón de ansiedad que por naturaleza no estaría. Entonces, mientras más tiempo me expongo a redes sociales, muchísimo más se dispara el cortisol en el cuerpo. Y si paso 6, 7, 8 horas mirando redes sociales al día, prácticamente mi día empieza y termina con ansiedad. Y lo otro que sugiero, sí, en la noche para conciliar mejor el sueño es armar una rutina. 30 minutos antes no es ponerme a ninguna pantalla. Idealmente en esos 30 minutos sentarme en la cama y leer un libro, una revista, algo en papel, y agregarle alguna infusión caliente. Bien. La mezcla de todo esto Sí. produce que el cerebro se predisponga a descansar. Y cerrarlo con una respiración broche Tal de cual. oro. Es la cereza. Bien. Bueno, a ver, acá nos dicen, bueno, eh, ahora entiendo por qué tuve cáncer y estoy en recuperación. Después, hay otra consulta más que es, ¿alguna vez se termina de ser ansioso cuando se es así de nacimiento o desde pequeño? A ver, nadie nace ansioso. La ansiedad es un mecanismo que se aprende.
De hecho, la ansiedad no está relacionada con nada biológico, es solo mental, pero tiene efectos en el cuerpo. Entonces, probablemente estamos acostumbrados y hasta nos etiquetaron de chicos con que somos ansiosos porque no podemos esperar. Y la realidad es que entre el no poder esperar algunas cosas y ser ansioso hay un abismo. Alguno de ustedes habrá visto el, el experimento que se hizo hace muchos años, si no me equivoco era más o menos los 60, 70, con lo que se conoció como el experimento del malvavisco, donde un grupo de especialistas sentaron a un montón de niños solos en una habitación con un dulce. Como en Estados Unidos tenía malvavisco, es un dulce común para los chicos. Ujú, Les pusieron un dulce y les dijeron que si aguantaban 5 minutos sin comerlo, iban a tener un dulce más. Si se lo comían, no. ujú. Y con esto lo que hicieron fue investigar el sistema de autocontrol de la niñez. Entonces había niños que no aguantaban y querían el premio ya, entonces comían inmediatamente el malvavisco. Otros que daban vueltas y esperaban todo lo que podían, pero se terminaban comiendo. Y otros que lograban esperar los 5 minutos y recibían el otro malvavisco. Lo interesante de este estudio es que se analizó a la misma gente, a estos mismos niños, a lo largo de 40 años. Entonces se los estudió aún en la adultez. Y se reconoció que todos aquellos que habían desarrollado el autocontrol de niños para no comer el malvavisco, en todos los rubros de la vida habían sido más exitosos o vivían una mejor vida que los que no habían aguantado. Entonces, si hay un mecanismo que sirve para controlar la ansiedad, es el autocontrol, Ujú, que es algo que en nuestra época no tiene muy buena prensa, porque vivimos con el ahora y el quiero ya y el premio inmediato y el comprar con tarjeta para no tener que esperar. Y la realidad es que si aprendemos a autogobernarnos, a esperar, a usar el autocontrol, inmediatamente empezamos a ganar la pulsada de la ansiedad. Porque la ansiedad es justamente esto, no poder esperar al futuro. Lo que me pasa es, como no puedo esperar por no tener control sobre el futuro, la incertidumbre me empuja a generar escenarios negativos que producen más ansiedad. Ahora, si yo trato de jugar un poco más con el autocontrol y regular esas cosas, inmediatamente le empiezo a ganar la ansiedad. ujú. Porque donde aparezca el pensamiento negativo, le opongo uno que sea positivo, calmo la cabeza y si necesito distraerme hago otra cosa, con tal de no pensar en eso negativo que me va a producir peores pensamientos. Ujú. Eh, y la última cosa que sugiero es, por favor, regulen el consumo de sustancias y de alcohol. Porque si hay dos cosas que incrementan abismalmente ansiedad y estrés, es el alcohol y las drogas. Ujú. Que en nuestra época he visto que la mayoría usa mucho el alcohol para tranquilizarse. Y es un problemón porque destruye neuronas, altera el sistema de recompensa, hace estragos en el cerebro. Total, total. Bueno, a ver, hay un último comentario que nos quieren hacer. Gracias, Cami, por tu aporte, que dice, no es casualidad que la adopción de mascotas haya incrementado en estos tiempos, dado que esto es algo positivo, pero bueno, es compañía. Ujú. De hecho, por eso existen técnicas terapéuticas con animales. El Ujú, contacto con animales incrementa la oxitocina. El problema es que cuando nos acostumbramos a que la única fuente de oxitocina en nuestra vida es una mascota, sí. después no podemos conectar bien con humanos. Ujú. Y si no O sea, conectamos con aparte la humanos, mascota no necesita recargar testosterona en el sillón. tal cual, tal cual. Entonces, Te escucha todo lo que quieras decirle. y es eso, siempre está disponible, nunca hay una oposición, nunca hay un maltrato. Entonces, no importa qué haga o cómo me sienta yo, la mascota siempre responde. Ujú, El problema con esto, claro, es que me quita herramientas para conectar con otros y totalmente. también altera mi sistema de producción de oxitocina. Entonces, después solamente produzco oxitocina con animales y no en el contacto con personas. ¿Por qué? Porque siento que las personas no me brindan lo mismo, que Ujú, es básicamente ninguna clase de oposición. Entonces, todos los que son fanáticos de darle todo el amor del planeta solo a la mascota, sí. sugiero tratar de conectarse con personas, porque la mascota no puede cubrir todas las necesidades emocionales. Ujú, Y de ese lado, si se altera este sistema, es muy difícil volverlo para atrás.
Sí, es muy difícil reconectar después con personas cuando me conecté durante mucho tiempo solo con un animal que no me ofrece nada más que estar. Sí, sobre todo yo creo que, bueno, en comienzos de pandemia se habló mucho de este post-pandemia, que si Dios quiere, gracias a Dios, está cada vez más cercano, ojalá que así sea, pero bueno, va a haber, y ya se ve una especie de fobia al contacto con otro. Ujú. El salir, el volver a salir afuera y el volver a reconectar con los demás desde este lugar que tanto se nos prohibió, hay cierta resistencia a ese Ujú. recontacto con los demás. Así que nada, Charlie, nos diste, qué placer. Generé oxitocina. Me alegro. Es una de las grandes funciones de estas charlas. No, la verdad te agradezco muchísimo porque aparte estamos encantados todos. Te digo que te llevas unos cuantos de acá, ¿eh? Así que nada, y yo creo que salvaste mi matrimonio. Bueno, bienvenido. Así que nada, bueno, nada, mil gracias y en cuanto puedas organizamos otro. Dale, ningún problema, siempre dispuesto. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta más? Acá dicen espectacular, otra por favor, muchas gracias por tus palabras. Gracias a todos ahí, tenés tu excelente, bueno, bárbaro, me encantó, divino. Muchas gracias a todos por participar y bueno, nada, a Charlie lo etiqueto acá abajo para que lo empiecen a seguir también. Y bueno, nada, cuando gustes armamos otro. Dale, ningún problema. Bueno, gracias Charlie, la verdad. ¿Cuál es el Instagram de Charlie? Lo etiqueto acá abajo, ya lo Ujú. subo y lo etiqueto a Charlie. Igual si lo querés decir, decilo, Charlie. Charlie Dávila 23. Muy bien. Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias. Buen fin de. Gracias, Charlie. Mil gracias. A vos, Fer. Un beso. Chau, chau. Buen fin de todos. Te quiero, Cami.